la tarde. Bueno, me parece que ya tenemos a nuestros invitados preparados para comenzar ya este especial, para desgranar un poquito mejor el dato de IPC. Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Alexis, de nuevo sorpresa positiva en Europa, en este caso en la inflación de la eurozona. Lo hemos vivido, lo vivimos ayer en el caso de la inflación de Alemania. Claro, me resulta curioso que las estimaciones no hayan cumplido casi en ningún caso, porque se esperaba o que se mantuviera o que incluso subiera esa inflación, pero también aquí en Europa hemos tenido una sorpresa positiva, 6,1%. ¿Qué te parece el dato? Bueno, yo obviamente ahora mismo la tasa interanual nos está dando un poco una señal, digamos, poco clara sobre realmente cuál es la evolución de los precios, dado que al final está un poco distorsionada pues por múltiples factores que han venido sucediendo en estos últimos meses. Yo creo que lo más importante es fijarnos en la inflación, la tasa intermensual, aunque obviamente de alguna manera tampoco nos da una información completa de cómo están evolucionando los precios, pero bueno, para mí la gran noticia en estos momentos es que la tasa subyacente, por ejemplo, ha crecido una cuarta parte de lo que realmente esperaba el mercado. El mes anterior subió un 1%, que es una barbaridad, puesto que realmente los precios a nivel general han estado repuntando desde prácticamente el inicio de este año. Después de una leve caída en enero han estado repuntando y se esperaba un 0,8% desde el 1% del mes anterior y ha sido apenas un 0,2%, con lo cual de alguna manera yo creo que empieza a haber un cierto grado de moderación y hace que la caída de la tasa interanual pues tenga algo más de sentido que directamente por el propio dato en sí. La general, en cualquier caso, se ha quedado en cero, pero obviamente la general está obviamente en estos momentos muy adulterada por los precios energéticos, que durante muchísimo tiempo estuvieron subiendo y ahora estamos en una caída de los precios energéticos y por lo tanto la comparación de alguna manera se distorsiona de una manera muy importante. Es prácticamente lo que hemos visto en todos lados. Es decir, empieza a haber un cierto grado de corrección y eso en cierto modo es positivo. Me gustaría de todas maneras también ver otros elementos que quizás no se tienen muy en cuenta, como son los precios de los alimentos, puesto que los precios de los alimentos yo creo que afectan muchísimo a la cesta de la compra, por mucho que se hagan cestas de las compras teóricas, pero realmente en una situación como la que estamos ahora, los precios de los alimentos es un elemento muy importante. Y ya el mes pasado se estaba dando un cierto grado de desaceleración. Incluso en Alemania habían caído los precios alimentarios, lo cual de alguna manera es muy importante, cosa que por ejemplo en España no ocurría. Pero bueno, el detalle ese lo tendremos dentro de 2 semanas cuando conozcamos todos los detalles de cada una de las partidas y no las partidas generales. Alexis, me parece que has dado en el clavo, ¿no? Citando, por ejemplo, lo que está pasando con la subyacente. Hay que recordar que en el caso europeo hablan de subyacente excluyendo energía, alimentos, tabaco y alcohol, pero si solo excluyemos energía y alimentos, aquí también tenemos una caída importante, del 7,3 al 6,9, y también citabas que el mes anterior había registrado una subida importante. ¿Esto es el primer paso para considerar que se ha doblegado ya esa curva de la inflación que iba al alza en el caso de la inflación subyacente y que esto, por lo tanto, pues es el último paso que necesitábamos para saber que quizá la batalla de la inflación ya se está empezando a ganar, o a lo mejor no hay que darlo todo por ganado de momento? Claro, eso es un poco lo que quería deciros al principio cuando decía, más que mirar la tasa interanual, me gusta ver la tasa mensual, ¿vale? La tasa mensual, por su propio concepto, es un indicador muy de corto plazo y por lo tanto tampoco nos permite hacer grandes proyecciones a medio plazo. Es decir, yo lo que te diría es, se ha dado el primer paso, es positivo que mensualmente empieza a crecer sobre estos niveles, 0,1, 0,2, y si se encadenan varios mensuales, que es ahí donde empieza a tener este indicador un elemento fundamental, entonces sí que empezaríamos a decir que estaba doblegada. Por tanto, la respuesta a tu pregunta, te diría, no me fío tanto de la interanual, quiero verme a la mensual. La mensual está dando señales relativamente positivas, pero para yo dar a entender que está controlada, necesitaría ver varios datos en estos niveles, es decir, abandonar realmente incrementos mensuales del orden del 0,4, 0,8, 1% que en algunos meses hemos tenido. Eso ya para mí sería ya el primer gran indicador de que está controlándose la inflación. Lo digo porque realmente al principio hemos tenido incrementos mensuales muy altos y la inflación subió, y luego más tarde en tasa interanual. Luego más tarde hemos seguido manteniendo niveles mensuales
durante mucho tiempo altos y sin embargo la interanual empezó a caer porque estaba comparado con respecto al año anterior. Por lo tanto, para yo dar una respuesta a esa pregunta que me haces, necesito por lo menos ver 2 o 3 meses de incrementos mensuales sobre este nivel. Y si encima hay caídas de los precios, ya te diría, sería mucho más optimista. Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión, todo un placer tenerte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vamos ahora con el análisis del informe que publica Eurostat.